Buenos días y bienvenidos a este webinar de oportunidades de financiación pública para proyectos de eficiencia energética e innovación para el sector cárnico. Mi nombre es Adelaido Rodríguez, soy el responsable del Departamento de Climatización, Refrigeración e Industria Ligera en Alfa Laval. Buenos días, un placer participar también por la parte de FI Group en este webinar. Mi nombre es Carmen Ovejero, Sectorial Leader. FI Group es una consultora de financiación de la I+D+I y junto con Alfa Laval lo que vamos a hacer es ligar lo que son las inversiones en tecnologías, tanto de la parte de eficiencia de procesos como de reutilización de aguas, linkado un poco pues, a las ayudas públicas de financiación que hay a día de hoy, tanto del Fondos Next Generation como de otras ayudas de concurrencia competitiva más clásicas. Fenomenal, pues si queréis ya empezamos. Alfa Laval es una compañía multinacional de origen sueco centrada en la sostenibilidad y en la eficiencia energética. Nuestro propósito es que nosotros existimos para acelerar el éxito de nuestros clientes, las personas y el planeta. Cumplimos prácticamente todos los objetivos de la ONU en cuanto a sostenibilidad y somos una empresa que está centrada en este entorno actual sobre todo en lo que vamos a hablar hoy de la eficiencia energética. Nosotros tenemos tres tecnologías, somos tecnólogos tanto en transferencia de calor, separación de fluidos y transferencia de fluidos. Todos nuestros productos, equipos, sistemas giran alrededor de estas tres tecnologías. Tenemos 37 grandes factorías en todo el mundo, más de 100 centros de servicio, compañías de ventas propias en 55 países, más tipos de representación en 45 países y desde 1883 tenemos más de 130 años de historia sirviendo a la industria. Además, tenemos varias unidades de producción y ensamblaje aparte de estas 37 factorías. La presencia es una presencia global y muy cercana a cada industria y a cada país. Nuestras principales cifras en 2021 fue una facturación de 4.031 millones, con unos pedidos recibidos de 4.504 millones y todo esto gracias a un total de 17.883 empleados. Tal vez cabe destacar dentro de la compañía que es una compañía eminentemente innovadora y enfocada en el I+D, lanzando 100 productos cada año, desarrollando productos en conjunción con otros clientes y proveedores. Tenemos más de 4.000 patentes e invertimos el 2,8% del total de nuestras ventas. Y esto es lo que os quería contar así brevemente sobre Alfa Laval. Gracias. Sí, hola. Yo soy José García, Account Manager de FI Group. Nosotros somos una consultora internacional. Estamos presentes en muchísimos países, ¿vale? Nuestro foco, estamos especializados en la I+D+I, ¿vale? Y en sus proyectos y en sus inversiones. El valor que aportamos a nuestras empresas es tener un conocimiento fino del mercado y de los incentivos, y teniendo equipo de consultoría en todos esos países, los proyectos que en situaciones, en esos casos en los que un proveedor, un cliente, un colaborador, pues puede ser francés, puede ser italiano, aportamos el valor de conocer también esos incentivos en el mercado en concreto y aportamos la mejor solución. Nosotros aquí en España tenemos un equipo de 700 y pico, estamos muy especializados. En Barcelona tenemos a nuestra central con casi en torno a 300 empleados. En Madrid también tenemos una oficina
muy, muy importante. Yo estoy físicamente en Sevilla. Nosotros, la diferenciación que tenemos principalmente es nuestra especialización. Tenemos equipos especializados sectorialmente, por ejemplo, en nuestro sector, el agroalimentario, y también tenemos una especialización por ayudas. Hay muchas ayudas que son súper concretas y hace falta llegar a tener esa especialización, ¿vale? Esto es un valor que nosotros aportamos. Nosotros llevamos muchos años llegando a trabajar y apoyando a nuestras empresas en sus proyectos de I+D+I y en sus inversiones. Entonces, hemos desarrollado una metodología principalmente en servicios relacionados con la I+D+I, que llevamos muchos años, y también hemos evolucionado a otros servicios en los cuales nuestras empresas nos llegan a demandar. Estamos muy bien organizados, ¿vale? Como es normal, dentro de estos servicios, pues bueno, incentivos fiscales, ayudas tanto nacionales, regionales, internacionales, ahora en estos últimos años ayudas con fondos europeos, que son muy interesantes, pero es fundamental tener una buena preparación. Entonces, nosotros hacemos con nuestras empresas una serie de reuniones para analizar y diagnosticar el encaje de sus proyectos de I+D y sus proyectos de inversión con las convocatorias que hay actualmente, y eso nos permite tener un éxito muy superior. Para que os hagáis una idea, nosotros durante este año hemos impulsado más de en torno a 1.100 solicitudes de incentivos y teniendo una tasa de éxito superior al 76%, lo cual es mucho. Aquí podéis ver dos organismos financiadores muy importantes, el CDTI para sus proyectos de I+D+I e inversiones relacionadas a proyectos de innovación, y el IDAE para los proyectos de eficiencia energética. En ambos casos, nosotros tenemos equipos especializados en estos organismos y que conocen perfectamente el funcionamiento, para así nosotros ayudaros a articular solicitudes exitosas. Para que veáis también el posicionamiento que tenemos, ¿vale? Aquí en España, en tema de incentivos fiscales, ¿vale? Nosotros tenemos una cuota de un 30% de los informes que motiva y vincula a Hacienda a los incentivos fiscales por los proyectos de I+D+I. En comparación con otras empresas, pues bueno, tenemos esa experiencia, el volumen, y esto es muy importante hoy en día porque estamos durante estos años en un continuo cambio. Gracias. Gracias, José. Pues efectivamente, estamos en un continuo cambio y es verdad que nosotros, como líderes mundiales en esas tecnologías que os decía, nos hemos centrado siempre en la eficiencia energética. Hoy por hoy, con los precios que tenemos, tanto de electricidad como gas, es algo que es clave para incluso las supervivencias de muchas industrias. Nosotros, como Alfa Laval, aparte de estar en el propio proceso de la industria cárnica, también estamos alrededor en las utilities. Muchas de las industrias cárnicas tienen, por ejemplo, una torre de refrigeración que está disipando el calor de ese proceso, y nosotros, entre otras cosas, proponemos utilizar simplemente bajando un grado la temperatura que devolvemos el proceso a la torre, podemos conseguir un aprovechamiento que se puede traducir con un ΔT de 2 grados en un aumento del agua de la red que se utiliza para alimentar la caldera, por ejemplo, hasta 35 grados y por lo tanto disminuir el consumo de esa caldera, por ejemplo. Otra de las aplicaciones también muy interesantes es en todas las industrias cárnicas, pues hay vapor. Ese vapor, debido a las reducciones de presión y a las trampas de vapor, pues se convierte en un flash, en un vapor flash, que mediante un separador de vapor de ese vapor flash podemos reutilizar ese calor y devolverle al proceso ese calor residual en forma de agua caliente a 60 u 80 grados, a la vez que también recuperamos agua de los condensados. También otro ejemplo interesante, a la que llaman la tercera utility, son los compresores de aire. Esos compresores de aire
el 90% de la energía del motor eléctrico de esos compresores se transforma en energía residual que se tira mediante radiadores y nosotros proponemos, entre otras aplicaciones, el recuperar ese calor que se está tirando y devolverlo a la industria en forma de agua caliente en el entorno de los 80 grados también. Disponemos de herramientas, así como nuestros partners, para, bueno, estas 3 aplicaciones de las que he hablado son pues una de las muchas, de las 14 que hoy por hoy tenemos, pero que seguramente tendremos más, donde podemos ahorrar en electricidad, en combustible y también en tiempo de actividad. No solo somos líderes en tecnología de transferencia de calor, los intercambiadores de placas son una de las muchas tecnologías que tenemos. Los recuperadores de gases de escape como economizadores, incluso como generadores de vapor, también son otro de los sistemas que podemos proponer en función de las necesidades que haya en cada industria. Por último, enseñaros pues, un poco cómo es la herramienta que nosotros utilizamos para calcular esos periodos de retorno de la inversión, pues metiendo unos cuantos datos que normalmente están en las placas de características de vuestra industria, de vuestras utilities, utilizando números de horas de funcionamiento al día, al mes, al año y, como no puede ser de otra forma, el coste de energía pues, para generar, ¿no? Todo eso metido nos da, en casi todos los casos, unos paybacks, unos periodos de retorno de menos de 6 meses, en este caso de 5,2 y además de, por supuesto, todo el ahorro de emisiones de CO2. Esto nuestros ingenieros de ventas o nuestros partners que os visitan y que os hacen esa consultoría os entregan ese ahorro y os ayudan en las distintas formas a poder llevar a cabo esta inversión. Que, dicho sea de paso, como decía José, bueno, pues ahora, si es así interesante con estos precios de electricidad, con la financiación pública, es todavía, si cabe, mucho más interesante. Y eso es todo lo que os quería contar. Gracias. Hola, buenos días. Yo soy Claudia Marín, estoy dentro del departamento de ayudas de FEI Group y estoy especializada sobre todo pues, en el sector en concreto medio ambiente y sobre todo también en la industria alimentaria. Para haceros una breve introducción del mundo de las ayudas, me gustaría indicar las múltiples convocatorias y ayudas que existen ahora en el panorama actual. Sabéis que bueno, pues tenemos también todos los fondos europeos y los fondos nacionales, entonces me gustaría hacer una breve introducción a las características generales que normalmente pues, existen para poder conseguir una financiación pues, para los proyectos, en este caso de eficiencia energética o los proyectos de sostenibilidad en industrias. Entonces, nada, como carácter general, uno de los hechos más importantes, de los hitos más importantes para presentarse a una convocatoria es el carácter incentivador. Entonces, para que entendáis un poco cuál es el punto de este criterio, cuando tú te presentas a una ayuda, siempre tienes que tener en cuenta que no puedes haber acometido la inversión o haber firmado la oferta en la que se indica que tú vas a comprar, por ejemplo, pues este equipo, en este caso, pues un recuperador de calor, como nos explicaba anteriormente nuestro compañero de Alfa Laval. Tenemos que tener en cuenta que cuando hemos firmado esta oferta o hemos hecho ya y acometido el gasto, la entidad organizante, es decir, pues en este caso el IDAE, ¿no? Que ya son las ayudas de eficiencia energética, interpretan que ya no necesitas esta ayuda, puesto que ya has firmado la oferta o ya has ejecutado el gasto, por lo cual se rompe el efecto incentivador, que es lo que intentan las ayudas, no promocionar. Entonces, la idea, en el caso de que os encontréis a un futuro en la compra de equipos de eficiencia energética, es siempre, antes de firmar cualquier oferta, preguntar de la existencia de ayudas para poder subvencionar los equipos que vais a comprar y no romper este efecto incentivador, ¿vale? Esto es muy importante porque realmente nos va a determinar pues, esta elegibilidad a pues, poderte presentar las ayudas de eficiencia energética.
Otro punto muy importante que tenéis que saber antes de afrontaros pues, a cualquier tipo de ayuda o subvención es el tipo de ayuda que puedes llegar a retener. En este caso existen 3 tipologías de ayuda, ¿vale? La tipología de ayuda en formato de préstamo, la tipología de ayuda en formato de subvención a fondo perdido y además tenemos ahora las ayudas mixtas que conllevan pues, una parte de la ayuda que será en formato préstamo y otro tipo en formato de subvención a fondo perdido. ¿Vale? Todas estas características las iremos viendo pues, a lo largo de esta presentación en el que iremos comentando ayuda por ayuda y en el caso de pues, tener cualquier duda lo podéis comentar a través del chat y os haremos llegar las respuestas. Entonces, para empezar, queríamos presentaros las ayudas que tracciona, pues evidentemente el Ministerio de Transición Ecológica, pero en este caso pues lo derivan al IDAE. ¿Vale? El IDAE es un organismo que en este caso tracciona tanto las ayudas de eficiencia energética para el sector industrial, que son estas que vamos a explicar ahora, y también para las explotaciones agropecuarias, que también comentaremos a continuación. En este caso, el objetivo de la ayuda es simplemente pues, subvencionar los equipos o las instalaciones que permitan mejorar la tecnología de vuestros procesos productivos e industriales y conseguir un ahorro energético. ¿Vale? Este ahorro energético tiene evidentemente un ratio que cumplir. Nosotros contamos en nuestra casa con exevaluadores del IDAE que en este caso pues, hemos desarrollado ciertas pues, herramientas que nos pueden ayudar a contabilizar este ratio mínimo que nos exige la convocatoria. Como veis, son presupuestos muy elevados. Empezamos con un presupuesto inicial de la convocatoria de 307 millones de euros a nivel nacional y luego pues, se han ido ampliando hasta llegar a unos 477 millones. El plazo de la convocatoria ahora tenemos pues, alrededor de mitades de 2023, pero se espera pues, que se amplíe otra vez el presupuesto. Como veis también, el IDAE es quien pues genera la normativa, las bases y las características que conlleva la ayuda, pero lo que son los presupuestos y quien realmente va a evaluar finalmente vuestro expediente son las distintas comunidades autónomas. Las cuantías, ¿no? Que al final aquí también es un poco lo interesante, qué es lo que nos van a dar con esta ayuda. En este caso, el porcentaje estimado se tiene en cuenta el tamaño de la empresa, ¿vale? Es decir, para las grandes empresas tenemos un límite del 30% a fondo perdido que nos van a dar en el caso pues, de la compra de equipos que nos generen este ahorro energético. En el caso, por ejemplo, del recuperador de calor que nos comentaban los compañeros de Alfa Laval, pues en el caso de que vosotros queráis comprar el equipo, el recuperador de calor, tendréis hasta un 30% de inversión a fondo, perdón, de subvención a fondo perdido. Esto va ampliando, o sea, es decir, el porcentaje de ayuda se amplía cuando disminuye el tamaño de la empresa. Es decir, en el caso de las empresas medianas tenemos hasta un 40% de subvención a fondo perdido y en el caso de las grandes empresas tenemos hasta un 60%. Posibles actuaciones, pues como decíamos, todos los equipos que nos han comentado anteriormente los compañeros y que además pues podemos tener el ahorro energético que también nos han indicado, serían actuaciones que podrían ser subvencionables con esta convocatoria. En el caso de las ayudas en eficiencia energética para el sector agropecuario, realmente lo que son los objetivos son exactamente los mismos y las actuaciones que se subvencionan también son los mismos. Aquí pues también tenemos otras posibilidades como las bombas, pues también la envolvente térmica, variables de frecuencia, etcétera, pero el punto, la diferencia entre la convocatoria anterior es que en este caso solo son beneficiarias las empresas que tengan instalaciones en las explotaciones agropecuarias, es decir, pues en este caso sería la mejora energética dentro de las instalaciones de regadío o también pues en el caso de tener energías renovables en las instalaciones del sector primario como las explotaciones agropecuarias.
Entonces, por mi parte, termino esta parte de las ayudas. Ahora nuestros compañeros nos seguirán explicando las soluciones tecnológicas que pueden llevar a cabo y seguiremos también enlazando las convocatorias que pueden ser de interés para las tecnologías que nos van comentando. Muy buenos días, mi nombre es Javier, soy ingeniero comercial en el Departamento de Alimentación y Agua de Alfa Laval y me ocupo desde hace unos 10 años de lo que son las aplicaciones de lo que nosotros denominamos como aplicaciones de proteína. Os voy a hablar muy brevemente de lo que son la valorización de proteínas, lo que es en el mundo de los mataderos, como puede ser también con insectos, vegetal y unas nuevas tendencias que están surgiendo por la gran demanda que hay actualmente con el tema de las proteínas, pues bueno, para hacer frente a la misma. Entonces, siguiente diapositiva, por favor. Muy bien. ¿Qué consideramos nosotros como materia prima dentro de la industria alimentaria? Entonces, tenemos aquí puede ser un pequeño esquema en el que vemos dentro de los mataderos, tenemos lo que sería pues industria, pues tenemos el cerdo, tenemos vacuno, tenemos otro tipo de carnes rojas, también tendríamos el pescado. Hay que diferenciar en lo que es el canal, el producto que luego se vende en los supermercados, etc., y con son los coproductos o subproductos. Los coproductos, digamos así un poquito en general, serían para uso alimentario como ingredientes alimentarios y los subproductos también tendrían su uso, pero lo que sería para alimentación animal, o sea, el pet food. Entonces, con los coproductos o subproductos, tanto de la carne roja como de pescado, como de aves, ya sea pollo, ya sea pavo, lo que sea, también en la industria láctea, también tenemos proteínas que podemos reutilizar, como ya sería el suero lácteo, después del tema de los quesos, y ahora, pues bueno, pues también el tema, aunque he puesto vegetal aquí dentro de este apartado, también hay una tendencia actual a como proteínas alternativas. Lo que pasa es que con la proteína vegetal ya llevamos trabajando muchísimos años con lo que es con soja, con concentrados de soja, SPC o aislados de soja, SPI. Entonces, también voy a hacer mención, pero muy breve, lo que son las nuevas tendencias del mercado en proteínas alternativas, lo que son los insectos como fuente, pues bueno, actualmente pues pueden ser tanto para consumo humano como para consumo animal, pero bueno, yo creo que actualmente la tendencia por ahora, por tema cultural, es un poquito más enfocado hacia alimentación animal. También tenemos la fermentación, he puesto fermentación, pero bueno, es lo que últimamente se llama fermentación de precisión, que no es más que la aplicación de biotecnología, pues mediante un microorganismo para sacar un tipo de proteína. Y luego la carne cultivada. La carne cultivada, pues es también una tendencia actual en la que mediante una biopsia sacamos unas células de un animal y las pueden reproducir a nivel en un reactor higiénicamente y luego de ahí, a partir de ahí, pues sacar una proteína animal. ¿Cuáles son los ingredientes finales? Os he hablado de lo que sería la materia prima, ¿vale? El mundo cárnico, y lo podéis ver ahí. Tenemos el mundo del pescado. En el mundo del pescado, pues bueno, hay muchos subproductos de lo que no se mete en lata o lo que, bueno, dentro de cuando se hace el corte y tal, pues tienes mucha materia prima que puedes reutilizar. Lleva muchísimos años esa materia prima reutilizándose, pues como harina de pescado simple. Entonces, bueno, con el pescado, con la carne, los aves y los insectos, pues podemos hacer productos premium. Premium me refiero, también hay harina de pescado premium y super premium, pero me refiero a tema de productos de ingredientes alimentarios, ¿vale? Entonces vamos a tener, mediante una línea de proceso con el conocimiento de Alfa Laval en la misma, podemos tener harinas de pescado de alta calidad para consumo humano, harinas de lo que he comentado, de mataderos, que son los coproductos para hacer una harina de alta calidad para consumo humano, que bueno, actualmente se están utilizando con los huesos, las pieles y tal, que se utilizan las gelatinas, los colágenos hidrolizados y los sebos de consumo humano y la manteca de cerdo, pues bueno, se utiliza pues tanto para tema de repostería, etc. Y luego la grasa de ave, ¿vale? También, ya lo he comentado, los aceites de pescado de alta calidad, que están muy de moda últimamente con el tema de los omega 3, pues tenemos líneas de extracción de ese aceite de manera eficiente, energéticamente y de calidad de consumo humano para luego que en otra siguiente etapa se produzca la separación y la concentración del omega 3, ¿vale? El DHA y el EPA. Bueno, ya tenemos desde hace tiempo también plantas de harina de sangre y esto al final, dentro de lo que es el mundo del pescado carne, pues lo que puedes obtener. Esto llevaría mucho tiempo hablar, pero como tengo que ser breve, voy a decir básicamente lo que se tendría. Con la sangre extraída de forma higiénica podrías producir plasma y hemoglobina. También, si haces un tratamiento enzimático, podrías obtener una proteína hidrolizada
diferentes coproductos o subproductos del matadero. Con los huesos y los materiales más duros, lo que nosotros promocionamos es obtener un caldo, un concentrado que no deja de ser una proteína soluble que aporta mucho, que tiene mucha solubilidad y aporta mucho sabor. Esto se utiliza tanto pues un tipo de caldo que lo puedas meter en un recipiente, en un envase adecuado, en vidrio, cartón o lo que sea, o bueno, también para alimentación animal, pet food. Y luego tenemos, lo que menciono ahí, harina de insectos, porque al final el insecto también tiene un porcentaje de agua, tiene un porcentaje de lípidos y tiene un porcentaje de proteína. Pues tenemos referencias ya desde hace varios años de lo que son líneas completas para la extracción tanto de la harina como de los insectos. Actualmente también hay una tendencia para las proteínas vegetales, que nosotros ya llevamos muchos años haciendo plantas de proteína de, pues, como puede ser de soja, pero también ahora pues se están viendo las leguminosas o otro tipo de, pues, digamos, semillas en las cuales tiene proteína vegetal y unas tienen aceite y otras tienen almidón. Entonces lo que podemos hacer son líneas en las que podemos extraer la proteína concentrada o aislada y también la grasa. Y bueno, la grasa en principio ya se debería de haber quitado anteriormente porque son grasas de aceites, de girasol, por ejemplo, de arroz y tal, que tienen ya actualmente un mercado. Y luego las proteínas. Y luego, en lo que hablamos en temas de biotecnología o fermentación de precisión, pues también tenemos, se pueden hacer por tema de un microorganismo, lo que os comentaba anteriormente, puedes hacer crecer un microorganismo en un entorno controlado y nosotros lo que tenemos es, ya tenemos referencias, tenemos lo que es el tema del downstream, lo que hacemos es la separación de ese microorganismo del medio y luego pues la concentración y luego ya viene la etapa de secado. Al final, lo podéis ver a la derecha, todas las fotografías que hay. Puedes tener un producto a la izquierda o derecha. A la izquierda tenéis las materias primas y a la izquierda tenéis un poquito lo que es el producto final. Normalmente se tiende a hacer un producto sólido porque al final es lo que mejor conservación tiene y para el mercado de los ingredientes es mucho mejor para mezclar sólidos. Y luego, por último, mencionar la carne cultivada, que ahora está muy de moda. Además, la FDA la ha autorizado en Estados Unidos recientemente. Entonces, a nivel, pongo ahí abajo, podéis ver unos tanques unos bioreactores y en esos bioreactores se hace crecer las células y pues, equipos especializados para evitar el cizallamiento de esas células y conseguir una proteína de buena calidad, que al final es el interés del cliente. Siguiente diapositiva. Bueno, básicamente, ¿cómo hacemos todo esto? Pues lo hacemos porque nosotros somos fabricantes de los equipos y también tenemos una ingeniería que engloba esos equipos y aparte cogemos otros equipos de mercado para hacer una solución completa. Entonces, podemos ver, nos dividimos en manejo de fluidos, somos fabricantes, ahí tenemos varios ejemplos de lo que son tanques, bombas, también tenemos válvulas y fittings. Tenemos las separadoras, que son muy importantes las separadoras pues para separar lo que es el producto líquido, la grasa de la proteína líquida, porque nosotros trabajamos con líquidos solamente. Luego tenemos los decanters, que también es un equipo que se utiliza para la separación sólido-líquido. Esto lo veréis luego en la siguiente slide, que hay un ejemplo de dónde están los equipos, ¿vale? Y luego tenemos membranas, somos fabricantes de membranas de micro, ultra, nano y osmosis inversa, pues para el fraccionamiento. Cuando si has hecho una hidrólisis o si no has hecho una hidrólisis, pues quieres fraccionar en función de un peso molecular. Y luego el intercambio térmico, comentaba Lalo anteriormente, mi compañero, pues tenemos diferentes sistemas, ¿vale? Tenemos para productos muy viscosos intercambio de superficie rascada o si no de placas. Y tenemos evaporadores que al final, bueno, lo voy a presentar un poquito más adelante con el tema del tratamiento de las aguas residuales, pero al final es un evaporador a vacío para concentrar y al final tener un ahorro energético porque al final la última etapa, que es la del secado, pues es la que mayor inversión tiene. Como os comentaba, todos estos equipos que os he presentado anteriormente, pues se aglomeran en una línea de proceso y nosotros llamamos una línea de sistema de producción en la que tenemos en ingeniería el conocimiento para manejar los diferentes materias primas. Abajo podéis ver unos dibujos de tanto vacuro, cerdo, aves y tal, que al final esos con los coproductos o los subproductos que os mencionaba anteriormente se introducen en el sistema y ponemos por diferentes etapas, utilizamos los diferentes equipos con una finalidad. Entonces, al final, todos tienen su función. En esta slide podéis ver pues cómo están los decantes, que hay centrífugas, hay un evaporador, un sistema de concentración previo al secado. Luego, a la derecha, es una línea esquemática de lo que es una línea de proteína vegetal, que al final utilizamos también,
aunque son dibujos, pero son también los decanters, centrífugas, membranas y evaporadores que están a la izquierda, pues para obtener una proteína vegetal. Bueno, en las industrias también lo que suele haber y es común es el uso del agua, ¿no? Entonces siempre tenemos unas aguas residuales. Entonces, tanto la industria, pues por ejemplo, hay ejemplos en la industria del almidón, la industria del azúcar, bebidas, podría decir todas las que están en las proteínas, pues tienen muchos volúmenes que hay que manejar. Entonces, al final, en la siguiente slide lo que hacemos es, tenemos una solución alfa-laval que denominamos ZLD. La siguiente, por favor. Parece que tenemos... vale, perfecto, ha habido un problema técnico, no pasa nada. Muy bien, ¿qué es un ZLD? Un ZLD os lo he comentado anteriormente. El ZLD es un evaporador a vacío con recirculación forzada. ¿Cuál es el objetivo del ZLD? Zero liquid discharge. Lo que quieres es, tienes unas aguas residuales y quieres, de alguna manera, por tema de medio ambiente y sostenibilidad, pues intentar recuperar esas aguas. ¿Cómo lo haces? Pues pones un sistema de evaporación, concentras, precipitas por punto de saturación las sales o lo que contenga esas aguas residuales y puedes, en algunos casos, como tengo clientes existentes, que esos sólidos los recuperan para su proceso, ya son sales, y otros reutilizan el agua dentro de su proceso. Entonces, es esencial, porque es importante, como mencionáis, es esencial que siempre se intente limitar el desperdicio y reutilizar lo máximo posible por el tema del medio ambiente y también por tus propios márgenes, porque al final agua que recirculas es menos agua que metes y estás pagando. Entonces, ¿cuáles son los beneficios claves aquí pues, mencionados? Reducir el consumo, como mencionaba. Reutilización, ahí ponemos para riego, pero también puede ser pues, para temas dentro del proceso, para limpieza y tal. Luego, si haces tratamientos posteriores, incluso puedes llegar a utilizar ese agua en algún otro punto. Eliminar el almacenamiento. Por ejemplo, en la industria de la oliva, en el Alpechín, tenemos evaporadores para concentrar. En la industria del pescado, tenemos evaporadores pues, para concentrar y evitar el vertido de lo que se llama el agua de colas. Y luego, al final, bueno, básicamente es un tema de sostenibilidad, de minimizar el desperdicio y reutilización. Además, hay que cumplir normativa, etc., etc. Bien, entonces, ¿qué podemos hacer Alfa-Laval para ayudaros en esta transición, en este viaje? Tenemos evaporadores piloto que se pueden alquilar y se pueden poner en planta o se envían muestras a donde tenemos un equipo piloto fijo y se pueden hacer pruebas. Suministramos lo que son los componentes y la ingeniería. Normalmente, este tipo de evaporadores los preensamblamos en nuestra fábrica para reducir el tiempo de montaje en planta y se desmontan y se envían al cliente. Posteriormente, para facilitar que el montaje de ese anteriormente premontado evaporador, enviamos a gente para supervisar que se hace correctamente la instalación. Tenemos el soporte y el conocimiento para hacer la puesta en marcha. Luego, pues hoy en día el tema hay que estar en remoto, entonces todos los equipos se pueden controlar remotamente. Podemos hacer luego al año o a posterior tiempo, hacer las auditorías de gestión. Y luego, pues como todos los equipos, cualquier equipo con el uso y tal, pues necesita un servicio. Entonces, Alfa-Laval ofrece el servicio para ese tipo de producto. Y hasta aquí ha llegado mi presentación y doy paso a mi compañera Claudia. Bueno, gracias. Muchas gracias, Javier. Pues seguiremos comentando ahora las oportunidades de financiación en torno a proyectos de economía circular y en este caso, pues en concreto para las soluciones alternativas a proteínas alternativas. En este caso os queríamos presentar a primera instancia las ayudas para las industrias agroalimentarias que tracciona el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural, ¿vale? En este caso yo le llamo una convocatoria cajón desastre porque si observáis el objetivo de estas convocatorias es mejorar las condiciones de los procesos de las industrias alimentarias. Es decir, aquí no son específicamente, pues en este caso, convocatorias que subvencionen proyectos de economía circular o eficiencia energética, como hemos comentado anteriormente, sino que puede incluir un gran volumen de tipologías de proyectos. En este caso,
podemos pues, justificar esta mejora a través de proyectos de sostenibilidad, pero también pues, podemos justificar el valor añadido, ¿no? que pueden tener los productos elaborados, en este caso, pues, por ejemplo, los proyectos que nos ha comentado anteriormente Javier sobre las proteínas alternativas, ¿vale? Además, también podemos justificar estas mejoras a través de la mejora en la competitividad en el mercado. En este caso, la convocatoria para ayudas a las industrias alimentarias de los fondos FEADER no tienen un organismo como por ejemplo el IDAE, que es la extracción a nivel nacional, sino que todas las características y requisitos dependen exclusivamente de la comunidad autónoma, por lo cual las intensidades de ayuda y las características de elegibilidad de los proyectos pueden variar según el tamaño de empresa y la comunidad autónoma a la que donde se ejecute el proyecto, ¿vale? No depende de dónde esté la sede central de la empresa o de la entidad, sino de dónde se vaya a ejecutar el proyecto. En este caso, los porcentajes de ayuda varían entre un 7 a un 60% a fondo perdido. En este caso, no seguimos sin tener préstamos, solo son subvenciones a fondo perdido. Siempre tendremos una limitación en torno a unos 4 o 5 millones de tope máximo de ayuda retornada a la que puedes acceder. Y en este caso, como requisitos de los beneficiarios, sí que se nos indica siempre que solo se podrán presentar a aquellas industrias que tengan el RIA, ¿no? el Registro de Industria Alimentario. Y además también se nos indica que las materias primas que deben utilizar tienen que estar dentro del listado del TFUE, que nos indica pues, los productos agrícolas que se contemplan dentro de la Unión Europea. Esta convocatoria, además de los equipos, de la compra de equipos, también te subvenciona, en caso de que sea necesario, pues la obra civil, las instalaciones productivas e incluso ampliaciones de las instalaciones productivas. Además, también pues toda la adquisición que sea necesaria de maquinaria, equipos, incluidos pues también los equipos informáticos y los gastos de honorarios en personal o ingeniería de los proyectos. Esta convocatoria es en forma de concurrencia competitiva, un poco distinta de lo que hemos visto anteriormente en las convocatorias de eficiencia energética. ¿Qué quiere decir? Que al final aquí en estas convocatorias estamos, por decirlo así, compitiendo con todos los proyectos que se presenten y tendremos un plazo específico para presentarlas. Entonces, aquí deberemos estar muy atentos en el caso de que queráis presentaros a esta convocatoria para determinar el plazo de presentación y que podamos pues, subvencionar todos los equipos que se pretenden subvencionar dentro de vuestras inversiones. Luego también no queríamos dejar de presentar el PERTE de economía circular. Al final estas convocatorias todavía no están publicadas, se esperan, bueno, ahora veremos un poco las novedades, pero a raíz de la jornada que hubo ayer en el que el MITECO, en este caso que es el organismo que va a traccionar la convocatoria, pues nos desveló algunas de las novedades que van a incluir dentro de estas convocatorias, no queríamos pues dejar de comentar por encima cuáles van a ser estas convocatorias y cómo se va a traccionar este PERTE. ¿Vale? Sabemos que los PERTES pues tienen diferentes formas, pueden ser en formato de proyecto tractor, que ahora nos explicará Carmen, pues como es el caso del PERTE agroalimentario, pero también pueden ser en formato de convocatorias al uso, como pues, por ejemplo las que hemos comentado anteriormente, es decir, una convocatoria que se abre en un plazo determinado y en el que tienes que competir con todos los proyectos que se presentan a la convocatoria en cuestión. En este caso, el PERTE de economía circular va a tener una dotación total de 402 millones de euros y se va a traccionar en dos líneas de acción distintas. La línea de acción 1 contiene 300 millones de euros y va dirigida a sectores específicos como el sector del textil, el sector de la producción de plásticos y el sector de la producción de equipos de energías renovables, y además tenemos la línea de acción 2 que está dotada con 192 millones y que en este caso está dirigida a la industria manufacturera. Es una convocatoria transversal, se pueden presentar cualquier CMAE, evidentemente que sea de industria manufacturera, y esta convocatoria va a ser la primera que se va a presentar. Ayer nos comentaron que dentro de los próximos 15 días va a publicarse la convocatoria transversal, la línea de acción 2, y que va a contener
las siguientes tipologías de proyectos elegibles, ¿no? En primera instancia tendremos la reducción de consumo de materias primas vírgenes, que aquí puede estar muy vinculado sobre todo con las soluciones tecnológicas que nos presentaba Javier en torno a la proteína alternativa. También tendremos proyectos de ecodiseño dentro de los procesos productivos de vuestras industrias. También tendremos proyectos de tratamiento y gestión de residuos y además toda la trazabilidad y digitalización de los datos que puede conllevar a una reducción evidentemente de los recursos o de los residuos. En este caso, las intensidades de ayudas no están publicadas todavía, pero sí que sabemos que se van van a estar en torno al 30% o 40% en función de la tipología de proyectos, según el tamaño de empresa. Como siempre, empezamos con el 30-40 para grandes empresas y vamos sumando intensidades según sean empresas medianas, pues quizá podemos llegar hasta el 40% y en pequeñas empresas que podemos llegar hasta el 60% de subvención a fondo perdido. Otra vez hablamos de fondo perdido, no es una convocatoria tipo préstamo ni tipo mixta, por lo cual es bastante interesante y que seguiremos informándoos cuando tengamos más novedades. Y por mi parte, en este caso, terminaríamos la parte de las oportunidades en economía circular y doy paso a mi compañero Víctor para que nos hable sobre las soluciones tecnológicas de tratamientos de aguas residuales. Hola, buenos días. Mi nombre es Víctor, soy ingeniero de comercial de Alfa Laval para equipos de tratamiento de aguas. Bueno, voy a hacer un breve repaso de los equipos de los que disponemos. Aquí podéis ver un resumen de todos nuestros equipos con los que vamos al mercado de tratamiento de aguas, no solo de aguas residuales, sino también de potabilización. En esta presentación nos vamos a enfocar a los equipos de depuración de aguas de las plantas cárnicas. Aquí podéis ver, por ejemplo, que tenemos nuestros famosos decanters, son conocidos mundialmente, somos un referente mundial en ese tipo de proceso, que al igual que los espesadores y los filtros banda que veis arriba, tienen la función de deshidratar o de reducir, eliminar cuanta más agua posible del fango residual que se genera en el tratamiento biológico de las plantas, lo que lleva un tremendo ahorro en el transporte y tratamiento de fangos, no solo económico, sino también energético. Podéis ver también nuestros intercambiadores de calor, que son intercambiadores de calor en espiral, en este caso, que son los que más comúnmente se pueden ver en aguas residuales, porque son tremendamente fáciles de limpiar. Es cierto que en los residuales suele haber mucha obstrucción, porque los fangos son muy diversos y de diferentes tipologías. Entonces, este tipo de intercambiador, su distribución, cómo está diseñado, permite una limpieza muy fácil y en desatascamientos sencillos y en pocos minutos. También de ahí que sean bastante famosos. También tenemos filtros textiles que se suelen poner al finalizar la depuración, después de la decantación secundaria, para hacer un tratamiento de afino y reducir los sólidos en suspensión para hacer un vertido a cauce o un vertido a alcantarillado. Por último, y es aquí donde me quiero fijar por el tiempo del que disponemos, tenemos nuestras membranas para introducir en los MBRs. Aquí podéis ver un esquema en la parte superior de cómo sería un tratamiento convencional, ¿no? Una planta de depuración de aguas en el cual constaría de una entrada, un pretratamiento de quitar arenas y quitar residuos pesados. Luego pasaríamos a un tratamiento primario, donde ya habría una primera decantación o un tratamiento químico, dependiendo del tipo de fango. Y luego pasaríamos a un tratamiento ya secundario que consistiría en un biológico, un tanque donde las bacterias y demás microorganismos eliminan el contenido orgánico de los residuos, y es donde en el decantador, que sería la segunda parte del tratamiento, caería el fango, que luego sería retirado y deshidratado con nuestros equipos de deshidratación. Por último,
eso pasaría, si es necesario, antes de verter a cauce o verter al alcantarillado, por un tratamiento terciario. Y ahí es donde entraría lo que os he comentado del ISODISC, que serían nuestros filtros textiles. Lo que, digamos, nosotros estamos potenciando, sobre todo para industria cárnica, es una modificación que es utilizar el sistema de membranas en el reactor biológico. Podéis ver que el comienzo es exactamente igual, solo que al llegar al biológico ya no existe una decantación secundaria, reduciendo enormemente el espacio necesario para la planta, con lo cual se podría optimizar mucho el espacio y habría mucha eficiencia energética también en la reducción en costes de construcción. Y luego lo que consistiría es en introducir nuestros módulos de membrana dentro del reactor biológico. En lugar de haber una decantación, es decir, en lugar de extraer agua con fango y que decante el fango, lo que hacemos es extraer el agua con presión, con membranas. Esto tiene dos alicientes. Lo primero, que la calidad del agua es excelente, es mucho mejor que cualquier tratamiento residual que no sea por este estado, y luego también la reducción física, porque, como he dicho, no solo se reduce el espacio al eliminar el secundario, el decantador, sino que también se reduce el propio reactor biológico porque nos permite trabajar a concentraciones más altas. Aquí podéis ver dos esquemas que intentan explicar el propio funcionamiento de las membranas. En el primero veis que las membranas están operando, es decir, están en modo filtración. La filtración, en nuestro caso, y eso es un ahorro, una eficiencia importante en relación a la tecnología y en relación a otras membranas de nuestros competidores, y es el hecho de que con muy poquita presión ya filtran, ya funcionan, no es necesario succionar. Lo que quiere decir que hay grandes ahorros con la construcción, grandes ahorros en la compra de equipos porque ahorras bombas, grandes ahorros en la eficiencia energética porque no consumen esas bombas. Con lo cual, son las membranas más eficientes que hay en el mercado. Por otro lado, en el otro lado podéis ver el proceso de limpieza. Las membranas, al cabo del tiempo filtrando, pues necesitan una recuperación, necesitan una limpieza. Esa limpieza se hace internamente, se hace por recirculación desde unos depósitos con químicos que se introducen en las membranas y se recogen por un extremo y se recogen por el otro, con lo cual todos los químicos quedan siempre almacenados. Es importante reseñar que gracias a la permeabilidad, la poca presión necesaria para que filtre, implica también que se ensucian muy poco. Esa presión no incrusta tanto y, por lo tanto, puedes espaciar las limpiezas en el tiempo muchísimo. En torno a 4 y 6 veces al año suelen ser suficientes, lo que es un ahorro tremendo energético y, sobre todo, en químico y, por tanto, en huella de carbono. Y, por último, solamente quería reseñar, poneros como ejemplo pues, una referencia. Nuestras membranas están instaladas en la planta de Nashua Raiva en Ucrania. Es tratamiento de aves, industria cárnica de aves. Aunque están en guerra, sigue funcionando. En esa zona no está el conflicto y, por lo tanto, siguen obteniendo datos y se sigue consiguiendo pues unos tratamientos excepcionales de agua que nunca se han logrado, y ahora mismo pues se está utilizando el agua para riego y para limpieza. Gracias al gran rendimiento que están teniendo estas membranas, y se está pensando, y de hecho se está desarrollando ahora mismo, la ampliación de la depuradora para introducir elementos de desinfección y poder utilizar el agua en el proceso. Y con esto termino mi presentación y dejo la batuta a mi compañera Carmen. Muchas gracias, Víctor. Buenos días, como he dicho al inicio, soy Carmen Ovejero, Sectorial Leader de FEI Group, del sector agroalimentario. Para que sepáis un poco qué es la figura del Sectorial Leader, al final lo que hizo FEI Group como consultora de financiación I+D, sabiendo que iban a haber un paquete de inyección de los fondos Next Generation, crear un hub específico de expertos sectoriales en los que se pudiera hacer una estrategia enfocada a las empresas para dar visibilidad de lo que son las convocatorias más claves dentro de lo que sería el sector.
De todo el barrido que ha hecho mi compañera Claudia, son de las más típicas que van saliendo de los organismos de IDAE, también de los CCD, de las famosas Política Agraria Común. Sí que es verdad que muchas de ellas se han visto vitaminadas con dotación de fondos de la parte de Next Generation. También ha comentado una parte del PERTE de Economía Circular, muy importante a nivel transversal de todos los sectores, sobre todo en la parte agroalimentaria, especialmente el cárnico. Y aquí un poco lo que queríamos meter también es visibilidad del PERTE agroalimentario, porque estamos a las puertas de que se abra la convocatoria, una convocatoria muy esperada por todos. Nos retomamos hace 2 años a las MDIs, en las que hay una oportunidad para presentar todas las inversiones que se ha hecho un poco el barrido pues, de las tecnologías de Alfa Laval y que recoge esta convocatoria que, como digo, es una gran oportunidad para el sector. Dentro de lo que es el PERTE agroalimentario, específicamente hay 3 ejes fundamentales. En el que nos vamos a centrar ahora mismo es el primer eje, el de fortalecimiento industrial del sector agroalimentario. En un principio se hablaron de 400 millones de euros, a día de hoy se ha aumentado a 710 millones de euros. Y es una ayuda mixta. Esto quiere decir que hay parte de subvención a fondo perdido y parte a préstamo. La parte de subvención serían 310 millones de euros y la parte de préstamo 200 más 200 millones de euros más ampliables según periodos de ejecución. Está traccionado por el Mincotur y es por eso mismo que el Ministerio de Industria lo que ha hecho que a priori se establecía que incluiría toda la cadena de valor, pero lo que va a ser una ayuda específicamente para lo que es el eslabón intermedio de lo que es el sector. Si pasamos a la siguiente diapositiva, veremos un poco las características básicas de la convocatoria. Son unas bases que salieron en el mes de agosto, aplica el reglamento 651/2014. Esto quiere decir que el sector primario queda de ser exento, beneficiario directo de la ayuda, pero puede participar a nivel asociado o que quizás a una de las empresas de la industria agroalimentaria conllevan o tienen alguna parte dentro de su grupo empresarial de la parte de granjas. Solo son proyectos a nivel territorial. No hay que olvidar que los fondos Next Generation estarán implicados en toda la Unión Europea. España son los primeros en recibir esta dotación y estos proyectos PERTE, que son los proyectos transformadores, lo que busca es a nivel nacional potenciar para que seamos más competitivos tanto a nivel estatal como a nivel europeo e internacional. Existe el efecto incentivador, como bien han comentado al inicio de la presentación de ayudas. Esto quiere decir que todas las inversiones ejecutadas anterior a la fecha de la presentación de la solicitud quedarían fuera. Y hay unos presupuestos máximos y mínimos pendientes de convocatoria por participación. Se comenta que por línea de actuación individual serán mínimo de 100.000 euros, con lo cual lo que están intentando Mincotur, que nosotros también estamos colaborando con ellos, es intentar flexibilizar lo que es la convocatoria para que podáis apuntar a la máxima participación de empresas, sobre todo del sector ahora que viene cárnico. Existen 2 certificaciones, simplemente que os suenan, la certificación ex ante, más apoyada por la parte de proyectos I+D, y la necesidad de evaluación sustantivas, que es de los famosos DNSH. El modelo es colaborativo. Aquí lo que se busca es la agrupación empresarial, es decir, el intentarse ayudar entre todos. Lo ideal es pues, que una vez que se establezcan los líderes tractores, que serían las grandes empresas, se apoyaran en proveedores o partners con los que se pueda hacer un buen compañero de viaje durante lo que es la ayuda. ¿Por qué? Porque la ayuda dura 30 meses. Se habló que en un principio se abrirá la convocatoria en el mes de diciembre. Quiere decirse que en un principio las bases reguladoras estipulaban que la ejecución sería hasta junio de 2025 de las inversiones. Se está hablando ahora que se podría llegar a ampliar hasta 2026. El proyecto tractor como tal es mínimo de 10 millones de euros, esto quiere decir de toda la agrupación empresarial. Hablamos de en torno a 10-15 empresas que colaborarían en un mismo proyecto, pero no quiere decir que cada una de las aportaciones de las empresas individuales tiene que llegar a tanto nivel, sino que se establecerá entre medio millón, 1 millón, una cosa así. Estamos pendientes aún de la confirmación. El periodo de cierre de la convocatoria seguramente será para, no lo sabemos con certeza, pero quizás para febrero de 2023. Hay 3 ejes, no voy a entrar muy en detalle de cada uno de ellos, que sepáis que el primer eje es el de la digitalización, automatizaciones de procesos, sensorización. El segundo es el que va más ligado a lo que sería la parte de eficiencias energéticas y ahorros de equipos. ¿Esto qué quiere decir? Que de todas las tecnologías que ha presentado Alfa Laval,
Aquí lo interesante es ver cómo podemos pues, meter todo lo que serían los compresores de aire, las torres de refrigeración, lo que viene siendo también los intercambiadores de calor, incluso los sistemas de tratamiento de aguas residuales que favorezcan un poco la reutilización de las mismas y la minimización de la huella hídrica, se podrían meter dentro de esta línea. Reducción de consumos también de materias primas. Aquí entraría también la parte de proteína alternativa, es decir, todo lo que es revalorización de desechos para conseguir aquellos compuestos de valor añadido. Incluso procesos de envasado, introducción de nuevos materiales que también contemplarían y que se llevarían a la línea más de I+D. Y el último punto sería la trazabilidad de seguridad alimentaria, que sería un poco desde que se recogen todos los datos automatizados o sensorizados, cómo se puede hacer la trazabilidad desde que el producto está como materia prima hasta que llega al consumidor final. En cuanto a las líneas subvencionables, simplemente comentar, la línea de digitalización, automatizaciones va más ligada al I+D+I. Esto quiere decir que habrá una subvención bruta equivalente diferente en función de si la categorización es investigación industrial, desarrollo experimental o innovación en materia de procesos. Aquí los costes subvencionables sería el personal propio, la amortización, la investigación contractual y los gastos generales. Y otra línea es la parte de sostenibilidad y eficiencia energética, que se desglosarían en dos partes, la parte de protección del medio ambiente, así como a los proyectos de ahorro energético, energías renovables. Esto es lo que estaría ligado un poco a las tecnologías que se presentaban previamente con Alfa. Costes subvencionables, aparatos y equipos de producción, edificación e instalaciones, activos inmateriales y colaboraciones externas. Sí que es verdad que, por ejemplo, alguna de las líneas, como lo que han comentado, del evaporador a vacío, el CTLD, o alguna de las líneas de pues, tratamientos de residuales de tratamiento de aguas, se podría llevar a la línea de I+D. No está contemplado solo puramente a la parte de CAPEX de protección al medio ambiente o ahorro energético, sino que nosotros también nos encargaríamos un poco de cómo vehicular cada una de ellas para que favorezca mejor la inversión que estáis teniendo sobre la mesa. En cuanto a casos prácticos, un poco por dar visibilidad, ¿qué significa este PERTE? Este PERTE engloba, lo tenéis que tomar como son líneas individuales en las que vosotros tengáis sobre la mesa desde el periodo de 2022 finales a 2025-2026 qué inversiones vais a realizar en torno a digitalizaciones, en torno a sostenibilidad e implantación de energías renovables. Y nosotros podemos hacer ese mapeo de oportunidades, tanto de las que ya conocemos, como las que ha presentado mi compañera Claudia, como de las nuevas oportunidades traccionadas de la parte del PERTE. A partir de aquí veremos cuál subvención es la más sugerente, la más atractiva, para dependiendo el objetivo final de cada una de las empresas. De manera muy esquemática, por ejemplo, una automatización de proceso de producción alternativa estaría en el primer bloque de digitalización. Se puede llevar a cabo una ayuda de subvención bruta equivalente del 40%, con 10% de forma de préstamo. O lo que puede ser la implantación de tecnologías en reducción de huella hídrica, la reutilización de aguas industriales o la implantación de energías renovables para autoconsumo. Pueden ser instalaciones de biodigestores, placas fotovoltaicas. Aquí la línea es de medio ambiente y podría llevarse el 30% de la subvención bruta equivalente. Si pasamos a la siguiente, estaría en términos ya de trazabilidad y seguridad alimentaria, el diseño de implantación de sistemas de marcado o un plan integral, que es lo que llaman PITSA, lo que ha denominado un poco Mincotour, que también es una línea de I+D y que aquí la intensidad sería el 15%. Es decir, aquí lo interesante es ver vuestros CAPEX, vuestros OPEX que tengáis de los próximos 3 años, que nos encarguemos de hacer ese mapeo de oportunidades para poder derivar a la mejor convocatoria bien existente por parte del sector, por parte a nivel estatal o regional, o a un proyecto como sería el PERTE, que es uno de los más ambiciosos porque en un único expediente se pueden aglutinar muchísimas inversiones conjuntas. ¿Cómo participar? Pues un poco de la mano de Alfa Laval, algunas de las inversiones que tengáis ligadas con su tecnología, ellos pueden estar subcontratados al 50%, también a nivel de diferente si no se ha ligado a una tecnología específica, sino que son inversiones más puras que tengáis dentro de vuestras líneas de negocio. Otro punto también aquí interesante sería el ver las convocatorias de innovación. En los PERTES también se contemplan, pero que conozcáis que CEDETI, dentro de nuestros credenciales, que tenemos una tasa de éxito bastante elevada,
tratan algunas de las convocatorias estrella, como pueden ser Misiones, que es el 40% de subvención a fondo perdido, perdón, los PIDs, que también hay forma de préstamo, y que aquí es una colaboración conjunta. Alfa Laval bien puede presentarse como socio en este tipo de convocatorias, conceptualizando un proyecto de pilotaje para probar nuevas de sus tecnologías, o bien subcontratado, que vosotros queráis probar dentro de vuestras instalaciones, por ejemplo, recuperación en un matadero de un subproducto o en aguas muy complicadas con alta carga orgánica en el que tenéis que recuperar para poder aprovechar esos desechos. Este tipo de convocatorias abre la parte de proyectos de innovación en los que se pueden probar todas estas nuevas tecnologías y poder dar salida a estas inversiones a futuro. Por tanto, os invitamos tanto desde la parte de Alfa Laval como desde la parte de FI Group a que pues colaboremos conjuntamente, os paséis las líneas de inversión y que nosotros mismos podamos daros visibilidad de cómo participar en estas convocatorias de financiación pública y ayudaros a sacar adelante estas inversiones. Por mi parte, nada más. Quería agradecer el tiempo a los asistentes y a Alfa por la oportunidad de dar visibilidad de todo nuestro trabajo y dar paso, si hay a la parte de preguntas, que no sé si en este punto habrá. Bien, yo por la parte de FI Group hay una de las preguntas, sobre todo de Alfa Laval. Sí que es verdad que he comentado cómo podría llegar a ser la colaboración. En este punto, alguno, Javier, Adelaide o Víctor, ¿estáis familiarizados en participar en proyectos de convocatorias de financiación pública, bien sea a nivel de inversión como subcontratados o a nivel de financiación más del I+D? Hola. Por la parte de eficiencia energética, no. Normalmente los proyectos son bastante rentables por sí mismos y no, pero no, es el propio cliente final, en este caso la industria cárnica, la que gestiona todo eso. Nosotros, digamos, le ponemos toda la tecnología disponible a los sistemas y son ellos los que gestionan. Nosotros, por lo menos desde eficiencia energética, no nos solemos involucrar en ese sentido. Y en las otras áreas, porque entiendo que, por ejemplo, proteínas alternativas o tratamiento de aguas residuales sí que se podría vehicular a una de las convocatorias. Se podría vehicular, lo que pasa es que no tenemos localmente igual las capacidades de personal para hacer el seguimiento necesario. Todo sería plantearlo el tema de la dirección, pero en principio no hemos hecho nada. En aguas residuales todavía tampoco. Estamos buscando opciones para poder empezar a trabajar en este tema. Vale, simplemente comentar que una de nuestras funciones o responsabilidades también es la creación de nuevos proyectos. Lo que hacemos es coger retos estratégicos dentro del sector. Uno podría ser la parte de proteínas alternativas, tanto de economía circular, que englobaría también la parte de tratamiento de aguas residuales. Y aquí lo que hacemos es esa conceptualización con esos retos, identificando diferentes paquetes de trabajo y empresas que podrían participar activamente, bien sea porque conocemos sus líneas de inversión, su modelo estratégico o por algunas veces incluso noticia o al nivel de algún research que hacemos. Y aquí lo que hacemos es invitar a estas empresas y conjuntamente también podríais participar bien en el desarrollo de estas tecnologías o bien a nivel de subcontratación, porque también, a pesar de que sea CEDETI y se vea un punto de innovación, esa participación sí que admite la subcontratación por parte de tecnológicas. Entonces, sería a lo mejor uno de los puntos interesantes también a dar a conocer. Sí, sin duda. Bien, si os parece, por el tiempo hay alguna pregunta más, pero como nos han dejado algún correo electrónico, contestaremos en privado y por el tiempo daremos cierre a lo que sería el webinar. Muchísimas gracias por participar a todos, gracias a Alfa Laval también por hacer esta colaboración conjunta y esperamos poder ayudar a todas las empresas a dar salida a estas inversiones y a hacer un efecto transformador de lo que sería el sector para hacerlo más competitivo.
De acuerdo. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias, que paséis buen día. Hasta luego. Igualmente. Gracias. Luego, un saludo. Hasta luego, Chao. adiós.